y gracias por venir a todos los medios de comunicación a esta convocatoria de prensa, convocatoria que hemos querido realizar pues para tratar de un tema que nos preocupa, como son las fiestas patronales del 2019. También, aprovechando la ocasión, pues queremos hablar de la situación real, económica y financiera en la que nos encontramos, con informes de intervención y tesorería que los corrobora para responderle al comunicado o a lo que dijo el señor Rocamora hace unos días en una rueda de prensa. Pues, en primer lugar, quiero decir que tenemos demasiado trabajo por hacer, el que no hizo el Partido Socialista, como para estar continuamente con ruedas de prensa desmintiendo las mentiras del PSOE. Yo no he venido a la política ni para mentir, ni para estar desmintiendo continuamente a la oposición, sino que hemos venido a prender cara para trabajar y para gestionar nuestro municipio, cosa que no han hecho durante estos 4 años de gobierno el Partido Socialista. Respecto al tema a tratar, que es lo que hemos venido, sobre las fiestas patronales, pues quiero decir que nos encontramos ante una situación dificultosa pues, para realizar las fiestas patronales de este año. Decir, y para poner en antecedentes pues, a todos los vecinos de Cejín, que Festejos tiene una partida presupuestaria con un crédito inicial de 220.000 euros. Pues el día 17 de junio, cuando entramos al ayuntamiento, pues nos encontramos con la situación que dicha partida presupuestaria no solo estaba agotada, sino que se encontraba con un déficit de menos 75.000 euros. ¿Eso qué significa? Que durante el 2018 se gastaron el presupuesto de las fiestas del 2018 de 220.000 euros, más el añadido del 2019, más un déficit de 75.000 euros. Y eso es la situación real en la que nos hemos encontrado. A todo esto hay que añadirle que ni habían empezado a elaborar ni a aprobar unos presupuestos del 2019, con lo que nos encontramos con un presupuesto prorrogado, en el que dicho presupuesto se encuentra con un estado de ejecución muy avanzado, en el que todavía se nos complica más la situación, ya que la gran mayoría de las partidas presupuestarias están casi en su totalidad agotadas y muchas de ellas con déficit. Eso supone de que no podemos hacer transferencias, modificaciones de crédito, ni pasar crédito de otras partidas para dotarlas a la partida de festejos. Pero a todo esto hay que añadir pues otras varias sorpresas que nos hemos ido encontrando a lo largo de estas semanas. Una de ellas es estas 2 facturas de la empresa que se encarga del montaje de las carpas, que aspira a un importe que aspira de 20.000 euros. De estas 2 facturas todavía están sin pagar, una de ellas del 2018 y otra del 2019 facturada, en la cual una de ellas no tiene consignación presupuestaria y, por lo tanto, no está dotado de presupuesto. ¿Esto qué significa? Que si estas 2 facturas no se pagan, pues difícilmente vamos a tener pues para que nos puedan montar dicha empresa pues las carpas para este año. Ahora, a todo esto hay que añadir pues otras sorpresas más añadidas. Nos hemos encontrado con una carpeta que se encontraba en intervención, en el que con unos contratos que había firmado la anterior concejal de festejos, con un importe de 30.000 euros sobre actuaciones para las fiestas patronales de 2019. Pero ¿esto qué significa? Que la señora interventora nos presenta un informe en el que no tenía conocimiento de estos contratos y en el que nos dice que dichos contratos con un importe superior de 30.000 euros tienen que ser suspendidos por 3 razones. Primero, porque la concejal de festejos no es un órgano competente para autorizar dichos contratos, ya que un concejal solo está autorizado a un gasto que no sea superior a 6.000 euros y estos contratos tienen importes superiores a 6.000 euros. Por otro lado, existen irregularidades en dichos contratos y, por último, y una de las cosas más importantes, es que como intervención no tenía constancia, pues no existe consignación presupuestaria. Por lo tanto, quedan suspendidos y no tienen validez. A todo esto, ya por último, hace unas semanas pues nos reunimos con el empresario que ha llevado las corridas de toros pues para hablar de la corrida de toros de las fiestas patronales de 2019. Y nos encontramos y nos comunica dicho empresario que el señor Rocamora
se comprometió verbalmente a pagar una serie de gastos en publicidad. Dichos gastos ascienden a 21.000 euros, más se comprometió a comprar 69 entradas, por lo que nos hemos encontrado con una factura con un total de 25.000 euros, en el que dicho empresario nos comunica que si no se realiza dicho pago, pues que no se podrá hacer corrida de toros en las fiestas patronales del 2019. Pero ¿esto qué pasa? Que aquí hemos comprobado que existe una resolución de alcaldía en el que el señor Rocamora solo se compromete a la cesión de las instalaciones, pero que todo lo demás corre a cargo de dicho empresario. Entonces, nos hemos encontrado con esta situación caótica y con un presupuesto súper deficitario para realizar las fiestas patronales, en el que tenemos que estar haciendo aquí encajes de bolillo para poder encontrar alguna consignación presupuestaria y poder dotar de presupuesto pues, para las fiestas. Con esto no quiero alarmar a nadie, no quiero que se desanime. Pues yo como alcaldesa, y que es la primera que tengo mucha ilusión y muchas ganas de trabajar para sacar a Cejín y este ayuntamiento de la desastrosa situación donde nos han metido los socialistas y muy lejos de aquella realidad que nos quiere vender el señor Rocamora. Estamos trabajando, tanto el concejal de festejos, que se está dejando la piel, Juan Martínez, el equipo de gobierno y yo, en preparar unas fiestas al gusto de todos, unas fiestas que nos gustarían que fuesen otras, pero que la situación no nos permite otra cosa. Soy consciente de que muchos cejineros son los únicos días que tienen de descanso y de desconexión del trabajo, y para ello pues quieren dichas fiestas patronales, 7 días que disfrutan y disfrutamos todos de ellas. Por ello habrá fiestas, pero repito, no como nos gustaría, ya que como podemos observar, no nos lo permite el dinero del que disponemos. Por último, yo quiero decir y reiterar que ya hace unos días el señor Rocamora decía que desde la oposición harán un trabajo constructivo para el municipio, como la ciudadanía espera de sus políticos. Pues le pido, por favor, que tome nota de sus palabras, que deje de mentir, que trabaje por todos los cejineros desde el puesto que le ha tocado ocupar por mandato de las urnas, que no se dedique a entorpecer al equipo de gobierno y haga un trabajo constructivo desde la oposición, ya que desde el gobierno no lo hizo, y a los demás nos dejen trabajar, que es lo que queremos para todos los cejineros. También quería hacer una connotación, porque hace unos días salieron en redes sociales un comunicado en el que se cancelaba el motocross. Pues querer decir desde aquí, desde el equipo de gobierno, que nosotros en ningún momento hemos comunicado que se suspendía, solo le transmití al presidente del motocross que todavía no sabemos del dinero del que disponemos para dichas fiestas y que ahora mismo no le podemos decir si le podemos realizar la aportación de 5.000 euros que ellos nos piden. Y nada más. A continuación le cedo la palabra al señor Gero, pues para que hable de la situación económica en la que nos encontramos. Bueno, buenos días y bueno, pues como decía mi compañera y alcaldesa, agradecer la presencia de los medios esta mañana. Y bueno, pues en esta segunda parte de esta rueda de prensa, pues bueno, yo voy a analizar los comentarios que se virtieron por el Partido Socialista en boca del señor Rocamora en pasados días, en una rueda de prensa, en la que realmente pues se hizo un alarde no de medias verdades, sino directamente de mentiras, tergiversar la realidad y bueno, pues directamente engañar a los cejineros con datos que no son ciertos, y además con el agravante de que el señor Rocamora sabe perfectamente de que lo que dijo frente a las cámaras es mentira. Bien, el señor Rocamora hace unos días, como digo, nos sorprendió a todos, pero especialmente sorprendió a este equipo de gobierno y me sorprendió a mí fundamentalmente con afirmaciones tales como que, bueno, pues que este equipo de gobierno llega aquí al ayuntamiento por sorpresa, que este equipo de gobierno va a demostrar su ineficacia y su inacción a lo largo de estos 4 años y que, bueno, pues ya prácticamente con sus dotes adivinatorias da por perdida esta legislatura y entiende pues que este equipo de gobierno no va a ser capaz de afrontar los retos que nos plantea pues la difícil situación de este ayuntamiento y la nefasta gestión del Partido Socialista durante estos 4 años. Bueno, yo
digo que a mí me resulta curioso, y me resulta curioso fundamentalmente porque el equipo de gobierno socialista que estos 4 años ha gobernado Cejín, si se ha caracterizado por algo ha sido precisamente por eso, por la improvisación, por la inacción, por ser un equipo de gobierno que no estaba hecho para gobernar, algo que se ha dejado ver a lo largo y ancho de toda la legislatura pasada y que ha dado como consecuencia, además, pues una situación económica catastrófica, como detallaré ahora a continuación, y de la que ellos son corresponsables, por supuesto, con su inacción y con su incapacidad para revertir esa situación, porque efectivamente, y como decía el señor Rocamora, gobernar es aportar soluciones y solucionar problemas, y eso es precisamente a lo que viene este equipo de gobierno, a intentar por todos los medios solucionar los problemas que acucian en este momento no solamente a la economía municipal, sino también a nuestro municipio. Y bien, pues en ese sentido voy a comenzar con datos económicos, y es que el señor Rocamora hablaba de que, bueno, que nosotros habíamos hecho una rueda de prensa alarmando a la sociedad cejinera y diciendo pues que, bueno, que estábamos poco más o menos que en una situación de bancarrota. Y efectivamente la situación económica es tremendamente complicada, pero el señor Rocamora aportaba en esa habitual verborrea que él utiliza cuando se pone delante de una cámara, aportaba las soluciones, ¿no? Y nos decía, por ejemplo, ¿pero de qué se están quejando? Si tienen ustedes 8 millones de euros pendientes de cobro. Y efectivamente, si nos vamos a la liquidación del presupuesto, pues derechos pendientes de cobro tenemos 8.288.000 euros. Pero las preguntas aquí son claras, es decir, si tenemos 8 millones de euros pendientes de cobro, ¿qué ha estado haciendo el señor Rocamora y qué ha estado haciendo el Partido Socialista durante 4 años para no haber cobrado esos 8 millones de euros y haber subsanado de un plumazo la deuda financiera que tiene el ayuntamiento? ¿No se preguntan los cejineros en sus casas qué ha estado haciendo el Partido Socialista y el señor Rocamora durante estos 4 años para no solventar los problemas económicos que tiene Cejín? Pues se lo digo yo. Al margen de la demagogia, al margen del cinismo, al margen de plantear esto como una solución a este equipo de gobierno, el señor Rocamora lo que tiene que hacer es, cuando se pone delante de una cámara, decir la verdad y explicarle a los cejineros con pelos y señales cómo está la situación. Y la situación es que esos 8 millones de los que habla el señor Rocamora, pendientes de cobro, efectivamente son 8 millones pendientes de cobro, que datan porque se llevan arrastrando en el presupuesto desde el año 2001, es decir, 17 años. 17 años. Es decir, Pedro Avellán Soriano, Pepe Soria, José Rafael Rocamora y ahora que hemos llegado nosotros. 17 años sin saldar los cobros, los saldos pendientes de cobro. ¿Y por qué no se han saldado esos saldos? En primer lugar, hay que decir que prácticamente el 80% de estos saldos son de dudoso cobro. Aquí aparecen 4.524.000 euros que ya se incorporan como saldos de dudoso cobro. Y nos dice la intervención que derechos pendientes de cobro que podrían ser cobrables, estamos hablando de 3.400.000 euros. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es, ¿por qué no se cobra esto? Pues mire, este concejal que hoy les habla se ha pasado 4 años solicitando en cada pleno de presupuesto la depuración de los saldos de dudoso cobro que hay en los presupuestos. ¿Pero por qué no se eliminan esos saldos de dudoso cobro? Porque son saldos que son muy recurrentes a la hora de generar un presupuesto y de falsear los datos de ese presupuesto. De tal manera que inflamos los ingresos que vamos a tener y de esa manera podemos tener gastos que al final no podemos cubrir y que generan sistemáticamente ese déficit que tiene este ayuntamiento. Y eso el señor Rocamora, que además es economista de formación, no de profesión, a la vista está, debería de saberlo. Debería de saberlo. Y eso es lo que el señor Rocamora debería de haber dicho a todos los cejineros. Pero continuamos porque hay más. Porque efectivamente esos saldos de dudoso cobro o esos derechos pendientes de cobro y de reconocimiento, en este caso, pues hay situaciones y circunstancias que a mí especialmente me resultan absolutamente increíbles que se ponga el señor Rocamora a hablar de este tipo de cuestiones, porque claro, cuando llegas al ayuntamiento te das cuenta de muchas cosas y te das cuenta, por ejemplo, de que en estas cuestiones, en saldos de dudoso cobro, en ingresos que no se realizan o que no se practican, pues te encuentras que tenemos expedientes sancionadores y te encuentras que tenemos expedientes sancionadores que están iniciados y que no se llevan a periodo de ejecutiva. ¿Por qué? Pues porque resulta que el alcalde de turno
los mete en el cajón. Y, por ejemplo, fíjense ustedes lo que me encuentro, devuelto por el alcalde que lo tenía en su despacho, 14/6/2019. Estos son expedientes sancionadores. Estos son expedientes sancionadores. Estos son expedientes sancionadores que durante toda una legislatura no ha habido tiempo de ejecutar. Estos son los créditos a los que hace referencia también el señor Rocamora, o a lo mejor a estos no ha hecho referencia el señor Rocamora. Pero yo sí voy a hacer referencia a una cosa. Para ponerse delante de una cámara y hablar, es muy sencillo ponerte delante de una cámara y hablar. Es muy sencillo ponerte delante de una cámara y tergiversar la realidad. Pero nosotros lo que queremos hacer, como bien ha dicho la alcaldesa, es trabajar. Y a eso es a lo que hemos venido, a trabajar. Y lo que no vamos a hacer es entrar en este y tú más, en los dimes y en los diretes, y eso sí, a cada cual pondremos en su sitio. Pondremos negro sobre blanco cuál es la realidad económica del ayuntamiento. Y lo que no vamos a hacer, vuelvo a repetir, es estar aquí desmintiendo las mentiras del Partido Socialista. Lo que haremos será depurar responsabilidades, como por ejemplo lo que se ha hecho esta semana, y es remitir por primera vez, era una obligación legal, al Tribunal de Cuentas el 1.500.000 euros en reparo de intervención que firmó el señor Rocamora en el año 2018. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es, efectivamente, saldar los saldos de dudoso cobro, saldar las deudas pendientes de cobro que tenemos con ciudadanos que no han hecho frente a sus pagos con la Administración. Y eso es lo que ya hemos encargado que se haga de tal manera que se puedan depurar a la mayor brevedad posible, a lo largo de toda la legislatura, porque no va a ser un trabajo fácil, la mayor parte de estos saldos de dudoso cobro. Pero sigo y continúo, porque el señor Rocamora no se queda ahí. Porque el señor Rocamora también nos dice que cuando ellos se fueron, nos dejaron en el arqueo de caja, según consta en el informe de tesorería, nos dejaron 1,4 millones de euros. Efectivamente, ese es el informe de tesorería y efectivamente el arqueo de caja nos deja esa cantidad, 1,4 millones de euros. Pero claro, efectivamente cada interventor, en 2015 había uno, ahora hay otro, cada tesorero en 2015 había uno, ahora hay otro, hay que recordarlo, cada interventor y cada tesorero pues tienen su forma de hacer los informes, su forma de informar. Unos son se ciñen más a la legalidad, se ciñen todos a la legalidad, pero unos son más estrictos a la hora de elaborar esos informes, otros son igual de estrictos, pero más claros a la hora de expresar esos datos. Pero hoy, hecho ese inciso, yo me voy a ir al informe de la tesorera, porque esto no lo digo yo, ni lo dice la alcaldesa, esto lo dice la tesorera de nuestro ayuntamiento. Y la tesorera nos dice que la cuenta abierta en la entidad financiera Bankia, la cual finaliza en el código 0143, destinada a financiar compromisos de pago con el POS y con el POL, es restringida y, por tanto, no se puede tocar. La 0061, destinada a cubrir el periodo de carencia de la financiación concedida por el Ministerio, tampoco se puede tocar. La cuenta 0054, destinada a atender los gastos del pabellón, que es una subvención afectada, tampoco se puede tocar. La totalidad de cuentas bancarias abiertas en la entidad financiera del Santander, salvo las restringidas de ingresos, tampoco se pueden tocar. Con lo cual, así las cosas, nos dice la interventora, el importe que se podía destinar a fecha 15 de junio de 2019 a gasto corriente, es decir, a pagar facturas o a pagar nóminas o a pagar lo que queramos, es de 590.000 euros. No 1.400.000 euros. Y estas cosas el señor Rocamora también las sabe, porque también las sabe. Estas cosas también las sabe el señor Rocamora. Con lo cual, utilizar estas mentiras, estas medias verdades torticeras, con el único ánimo de tergiversar la realidad, de confundir a los cejineros y de arrojar tierra sobre este equipo de gobierno, sinceramente no es la mejor manera de empezar, señor Rocamora y señores del Partido Socialista. Esta no es la manera de hacer una política en la oposición constructiva como ustedes están pregonando, aunque a la vista está que esta va a ser la tónica habitual durante toda la legislatura, vender humo, que es lo que mejor se les da a ustedes, y tergiversar la realidad. Pero continuamos porque también hay otro dato curioso, ¿no? Hablando precisamente de la gestión económica del Partido Socialista, y es que, atendiendo a la liquidación del presupuesto, hoy sabemos que el Partido Socialista, en el remanente de tesorería negativo, no dejó
no dejó 5 millones de euros de remanente negativo, no dejó 1 millón de euros, sino que ha habido un error en la liquidación, un error que ha reconocido, que ha podido apreciar la intervención municipal, y resulta que el remanente de tesorería asciende a 6.053.000 euros. Es decir, han incrementado el remanente de tesorería negativo de este ayuntamiento en 2.200.000 euros con respecto al 2015. Otra prueba de la brillante gestión económica del señor Rocamora y su equipo. Y voy a ir concluyendo porque el señor Rocamora también argumentaba que es que, claro, la política económica de este ayuntamiento, y por el hecho en sí de que los ingresos se reciban con los principales impuestos, en este caso el IBI, urbano y rústico, en el último trimestre del año, hace pues que tengamos unos meses complicados hasta que llegan esos ingresos del IBI con los que sobradamente se pueden pagar los 2,5 millones de euros. Y aquí el problema, aquí paz y después gloria, y aquí el problema ya está solucionado y resuelto. O sea, que no nos alarmemos y que no nos preocupemos. Bien. Bueno, pues el señor Rocamora hablaba de unas cantidades, hablaba de 4 millones y medio, cerca de 5 millones de euros. Bien, yo les comentaré. Estos son datos de la intervención municipal. IBI urbano, 2.055.000 euros son los que se han ingresado a 31 de diciembre del 2018. IBI rústica, 1.020.000 es lo que se ha ingresado a 31 de diciembre del 2018. Es decir, sumando los 2 millones más el millón, 3 millones de euros. 3 millones de euros, eso es lo que se ingresó en 2018. El resto, pues están en periodo de ejecutiva, ingresarán también algunos en saldos pendientes de cobro, en dudoso cobro, etcétera, etcétera. Bien, pues el señor Rocamora lo que pretendía es que nosotros dijéramos que con esos 3 millones ya está todo solucionado. Es decir, estamos en el mes de junio. Hay que pagar nóminas, seguros sociales, hay que pagar 2 millones de púa que nos han dejado, que ya son 3, porque sigue subiendo. Pero es que además hay que abrir todos los días, hay que encender las luces, hay que pagar el aire acondicionado, hay que pagar las instalaciones de las distintas instalaciones municipales, hay que pagar el gasoil de los colegios, hay que pagar el arreglo de los coches, hay que pagar el servicio de limpieza viaria. ¿Qué hacemos? Como vamos a cobrar los 3 millones de IBI, nosotros cogemos y nos quedamos parados hasta que llegue el ingreso y ya con eso lo solucionamos todo. Cerramos el ayuntamiento, es lo que propone el Partido Socialista, cerramos el ayuntamiento hoy y lo abrimos en noviembre cuando ingresemos el IBI. Eso es lo que propone el Partido Socialista, esa es su solución magistral a los problemas económicos que tiene el ayuntamiento, esa es la solución que ya nos han aportado a los problemas que tiene el ayuntamiento. Miren ustedes, me reitero en las palabras de la alcaldesa, de todos los cejineros. Como oposición, hagan una oposición constructiva y déjennos trabajar. Déjennos trabajar porque nosotros asumiremos nuestros errores. Hagan las críticas que tengan que hacer, pero siempre desde el plano constructivo. Y no mientan más a los cejineros. Se lo pedimos, por favor. Y voy a concluir con dos detalles. El primero, anunciar que en la pasada rueda de prensa yo me hacía eco, en el pasado pleno, perdón, no rueda de prensa, me hacía eco de una factura por unos gastos que se habían cargado al ayuntamiento de una comida de un concejal del equipo de gobierno. Bueno, pues lo que quiero decir es que, en esa búsqueda de soluciones que se nos reclama desde el Partido Socialista, pues bueno, hemos encontrado una solución. Son 300 euros, pero hemos encontrado una solución. Y es que los trabajadores, cuando supieron del hecho de que esta factura se había cargado a los presupuestos municipales, pues abonaron el importe de su cubierto, y esta factura de 300 euros ya no la tendrán que pagar los cejineros, puesto que la han pagado los trabajadores que concurrieron a esa comida. Con lo cual, bien, estamos, creo, Alicia, en el camino de buscar esas soluciones y de poder avanzar en la línea de la estabilidad económica. Y por otra parte, y ya para terminar, comenté en la reunión pasada que había cuestiones que a mí me resultaban cuanto menos curiosas, ¿no? Y una de esas cuestiones que me resultaban curiosas era el asunto de la zahorra. Bien, pues he podido analizar con más detenimiento a través de los técnicos, pues las toneladas de zahorra, ¿no? Cerca de 1.600 toneladas, es decir, cerca de
300 y pico camiones o 400, no lo sé, dependiendo del tamaño que tenga el camión, ¿no? Y lo curioso del asunto es que pedí un informe en la oficina técnica sobre los caminos de titularidad municipal que se han arreglado. No consta. Y también pedí un informe sobre la compra de Zahorra para el arreglo de caminos rurales. De titularidad pública me dicen que no hay, pues privada entonces, por si hemos cogido nosotros desde el ayuntamiento con dinero público y hemos arreglado caminos rurales con dinero público. Y me dicen que no consta información en la oficina técnica al respecto de compra de Zahorra. Con lo cual, yo quiero terminar pidiéndole al Partido Socialista que bien suban al ayuntamiento y nos informe a qué han destinado las 1.600 toneladas de Zahorra que han comprado en los últimos meses, si las han destinado a, no sé a qué las han podido destinar, porque de lo contrario, pues bueno, lo que haremos será pues evacuar los informes pertinentes y adoptar las medidas necesarias pues para esclarecer este asunto, porque lo que no podríamos permitir es que se estén arreglando caminos particulares con dinero público, pagados con dinero público de todos los cejineros a 6 meses de unas elecciones, porque eso, aparte de sonar muy mal, puede tener otras connotaciones que prefiero en este momento pues ni siquiera avanzar en ellas, y por ese motivo pues pido al Partido Socialista que se dirijan al Ayuntamiento y que nos expliquen a nosotros aquí, porque no queremos ni polemizar ni queremos tampoco llevar esto a más. Simplemente queremos saber dónde se ha destinado esos materiales, esa Zahorra, que nos lo expliquen, y si hay una explicación lógica, pues nosotros la aceptaremos, pero si no tienen explicación, pues evidentemente evacuaremos los informes pertinentes para llevarlo donde proceda. Nada más, agradecer la atención que nos ha dispensado como siempre en los medios de comunicación, y muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta?